A esta hora establecemos contacto directo en nuestros estudios en Nueva York con el padre Tomás del Valle, es presidente y fundador de la organización Descubriendo el Siglo XXI. Padre del Valle, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en NTN 24 para toda nuestra teleaudiencia en Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Buenas tardes para ustedes, buenos días todavía aquí en Nueva York y un agradecimiento por participar con ustedes en este informativo. ¿De dónde puede nacer esta idea del Papa Benedicto XVI de evaluar la posibilidad de emitir un documento que permita adelantar el cónclave? Ya varios cardenales habían dicho que así lo querían, pero ¿por qué hacer el proceso aún más pronto de lo que estaba previsto? Tiene dos lecturas este intento de acortar el periodo de sede vacante. La primera de ellas es, bueno, aprovechar el tiempo lo antes posible. La Constitución que establece sede vacante está pensada en el caso de que un papa haya fallecido, por tanto son 3 días de funeral, mientras llegan los cardenales para el entierro, más luego 10 días de luto para darle oportunidad a todos los cardenales a llegar a tiempo para poder participar en el cónclave. Pero en este caso no hay muerte, por tanto se pueden obviar esos 3 días. Se puede leer de dos formas. En primer lugar, campaña política, así tal cual podríamos decir, campaña de electores, y en ese sentido los cardenales italianos llevan la ventaja, sabiendo, como es una voz común entre todos, de que los italianos, usando palabras que todos entendemos, tienen ganas de tomar de nuevo el poder en la Iglesia. Hay que pensar que el número de cardenales italianos es el mayor entre los 117 que componen el colegio cardenalicio. O sea, por un lado es aprovechemos el tiempo, pero por otro lado un poco la malicia de decir, no, ya nosotros estamos aquí, ya nosotros nos conocemos, tomamos ventaja para impedir que los que vienen de lejos, pensemos Australia, pensemos Estados Unidos, pensemos Asia, que puedan llegar a tiempo, no les da tiempo a cabildear, a hacer sus reuniones, a hacer sus encuentros, a comparar unos con otros, a hacer acuerdos para cuando se entre el cónclave sea un cónclave corto, que es lo que todos esperamos, que se vayan ya con las labores hechas de selección de papa y así poder asistir a un cónclave, como ocurrió con la elección de Benedicto XVI, que escasamente duró 36 horas. Por eso, por un lado, los italianos, el grupo italiano y algún cardenal europeo quieren que se acorte esos días. El resto prefieren que se mantengan los 15 días, entre 15 y 20 días. Padre del Valle, viendo que se expone claramente además que en el Vaticano, y ya lo ha denunciado incluso después de haber anunciado su renuncia el Papa Benedicto XVI, que son muchas las intrigas que se mueven siempre y la política que gira alrededor de la elección de un nuevo Papa. Estaba mencionando usted al grupo de italianos, que se supone que ya hay muchos que dicen que después de un polaco y de un alemán debería llegar un italiano, son mayoría ellos en el cónclave, pero muchos hablan ya también de que hay divisiones entre ellos. Sí quería preguntarle, se está hablando hoy en los medios de comunicación que hay una campaña sucia en contra de América, en contra de los cardenales gringos, por decirlo de alguna manera. Incluso ayer salían informaciones sobre el cardenal Mahony y cómo muchos estaban diciendo que él no podía votar precisamente porque está sumido en un escándalo de pederastia. ¿Están los cardenales italianos, claro que sí, haciendo fuerza para que sea uno de ellos quien llega al Papa? ¿Por eso están tratando de adelantar el cónclave y en eso consiste esta guerra sucia? Es obvio que los italianos quieren recuperar de nuevo el poder, porque consideran que primero la experiencia polaca, después la experiencia alemana, y ellos durante 5 siglos, recordemos que el no italiano antes de Juan Pablo II fue Adriano de Utrecht, que era el preceptor de Carlos V, o sea, hay que remontarse al siglo XVI. Durante 5 siglos prácticamente los italianos han controlado la Iglesia y quieren revolver a tomar el poder y demás. Obviamente no les interesa una alianza de los cardenales americanos, y cuando digo americanos no digo norteamericanos, digo de todo el continente, porque en un caso de que se presentara una hipotética candidatura de un cardenal americano, y vuelvo y repito, americano en el sentido del continente, sea canadiense, sea norteamericano, sea centroamericano, sea sudamericano, haría un bloque muy fuerte, aunque no mayoritario, pero sí lo suficiente como para presionar y que se tomaran decisiones no a favor
favor de un italiano, que desgraciadamente los mismos cardenales italianos están divididos entre ellos. No hay un bloque, estamos en una situación muy parecida a la que se dio a la muerte de Juan Pablo I, que los italianos quisieron retomar el poder y no hubo forma de ponerse de acuerdo, y según, aunque supuestamente el cónclave es secreto, pero se han filtrado algunas notas en que en un determinado momento un cardenal, que por razones obvias no mencionó el nombre, les dijo a los italianos: bueno, ya ustedes jugaron su juego, ahora nos toca a nosotros. Y entonces fue cuando empezó a tomar fuerza la candidatura de Karol Wojtyła, que salió Juan Pablo II. Se quiere evitar eso. Y luego también, por otro lado, se quiere que el cónclave sea rápido. Pero claro, que sea rápido significa que puede haber alternativas que no son del agrado de miembros de la curia. Padre del Valle dice que no nos puede decir el nombre de ese cardenal por obvias razones, que se dirigía a los italianos. ¿Nos puede decir por lo menos la nacionalidad? Europeo, era un cardenal europeo. Porque me imagino que además las peleas están... europeo, no italiano. Se supone entonces que los europeos que están fuera de lo que es Italia también están buscando su hueco entonces para llegar a ser papa. Efectivamente, luego también hay otra cosa muy importante, hay cardenales que saben, ya se está, es voz común, voz pública, que saben que ellos no van a ser elegidos, pero pueden ser electores. Por ejemplo, se habla de dos cardenales, un latinoamericano y un austriaco, el cardenal Bergoglio de Buenos Aires y el cardenal Schönberg de Viena. Ellos pueden orientar los votos, porque tengamos en cuenta que no todos los cardenales son conocidos para el resto del colegio de cardenales. Entonces, dependiendo la ideología, dependiendo las actuaciones, dependiendo la formación teológica, ellos pueden aglutinar una serie de votos que pueden ser a favor de un italiano, como puede ser a favor, no sé, de un holandés o de un belga o de un latinoamericano, o por qué no de un africano. El futuro está probablemente fuera de Europa. Yo apuesto a que probablemente tengamos de nuevo otra sorpresa y no sea un italiano, no sea ni siquiera un europeo. Puede ser entonces, tenemos aquí tres alternativas, podría ser un asiático. Ahí aparecería, y siempre jugar a los nombres es un poco arriesgado, ahí estaría por ejemplo el cardenal de Filipinas, recién creado, el de Manila, tiene en su única contra que es demasiado joven, está en los 50, después latinoamericanos no tenemos nada más que un brasileño de peso, no es como en la elección anterior. Pensemos que en la elección anterior, cuando salió Benedicto XVI, el cardenal Bergoglio de Buenos Aires fue el segundo que más votos sacó. Entre Bergoglio, el difunto cardenal Martini y Ratzinger se llevaron la mayoría de los votos en las 3-4 votaciones que hubo. Y luego puedes elegir uno de los, podríamos decir, de los caballos que corren en la carrera con grandes posibilidades, sí. Es el cardenal Ouellet, que es originario de Canadá, sí. Que es el prefecto de la Congregación de Obispos. Esa está la división entre europeos, sí, por un lado, sobre todo italianos, y el resto del mundo, en que a la cabeza del 45% de los católicos en el mundo están en el continente americano. Sería, si por lógica vamos a funcionar, y la lógica no siempre funciona, tendría que ser un americano en el sentido de ciudadano del continente, de todo el continente americano.